Había una iglesia a 5 minutos andando de la Facultad de Física de Valladolid. No era una iglesia especialmente notable. No tenía historia particular. Era una de esas iglesias de barrio universitario, piedra oscura, puerta de madera pesada, interior que olía a cera vieja y a ese silencio particular que solo tienen los lugares donde la gente lleva siglos yendo a estar callada. Yo entré ahí por primera vez un martes de noviembre, en 1985, con 22 años. No entré por fe, entré porque llovía a cántaros, porque la cafetería más cercana estaba llena y porque la puerta de la iglesia estaba abierta y yo llevaba los apuntes empapados y los pies mojados y necesitaba sentarme en algún sitio que no fuera la lluvia. Me senté en uno de los bancos del fondo. No recé, no intenté rezar, no pensaba en Dios en aquel momento. Pensaba en que la lluvia no escampaba y en que tenía un examen de mecánica cuántica en 2 días y en que el café que necesitaba no iba a aparecer por arte de magia en un banco de iglesia. Y luego el silencio hizo algo raro. No sé explicarlo bien incluso ahora, con 40 años de distancia. No fue una visión, no fue una voz, no fue ninguna de las cosas que uno espera que pase en una iglesia. Fue simplemente que el silencio de aquel sitio era diferente al silencio de otros sitios, más denso, más activo, si eso tiene algún sentido, como si el silencio en aquel lugar no fuera ausencia de sonido, sino presencia de otra cosa que el sonido normalmente tapa. Me quedé 30 minutos, quizás 40. Cuando salí, la lluvia había parado. No lo recuerdo como experiencia religiosa, lo recuerdo como algo que ocurrió y que no supe nombrar. Un físico de 22 años no tiene vocabulario para ese tipo de cosa. Yo tampoco lo tenía, pero el recuerdo se quedó en algún lugar. Y ha vuelto más de una vez en estos 40 años, en los momentos en que necesitaba un tipo de silencio que las palabras no pueden producir. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay algo que me tiene dando vueltas desde hace semanas. Algo que leí, algo que encontré en los papeles de Ernst Strauss, el asistente matemático de Einstein en Princeton entre 1950 y 1955, los últimos 5 años de la vida de Einstein. Y cuando lo leí, algo en ese recuerdo de la iglesia de Valladolid se iluminó de una manera que no había esperado. Pero voy a llegar a eso. Necesito un poco de rodeo, porque lo que quiero decirles hoy requiere pasar por un par de sitios antes de llegar al que importa. La pregunta del título es esta: ¿por qué Dios guarda silencio cuando más lo necesitamos? Si alguien les hace esa pregunta en la calle, probablemente esperan que venga una respuesta teológica, algo sobre los misterios de la providencia, sobre la fe como camino en la oscuridad, sobre el libre albedrío y sus implicaciones. O esperan la respuesta contraria, que Dios guarda silencio porque no existe, porque el silencio es la única respuesta honesta al vacío. Yo les voy a dar una tercera opción. Les voy a dar la respuesta de un físico que leyó demasiadas cartas de Einstein y demasiados estudios de neurociencia en los últimos años de su vida. Y la respuesta es esta: puede que Dios no guarde silencio. Puede que el canal receptor esté cerrado. Esa diferencia, si es real, lo cambia todo. Pero vayamos por partes. Primero necesito hablar de un momento muy concreto. Un momento que todos conocemos, aunque lo hayamos vivido de maneras distintas. El momento del llanto más profundo. El llanto que no sale de la tristeza ordinaria, sino del tipo de dolor que el cuerpo reconoce como amenaza existencial. La pérdida de alguien que no se puede perder. El diagnóstico que no cabía en los planes. La llamada de teléfono que divide la vida en antes y después. En ese momento muchas personas rezan, y en ese momento, con una frecuencia que resulta desconcertante, Dios guarda silencio. No un silencio suave,
Un silencio que duele más que cualquier respuesta negativa, porque una respuesta negativa, incluso una respuesta que diga no, al menos confirma que hay alguien al otro lado. El silencio no confirma nada. El silencio es el vacío más completo que puede existir cuando uno está esperando algo. Los creyentes que han pasado por ese silencio saben de qué hablo. Los que han rezado en la UCI de un hospital, los que han hablado con Dios en las horas más oscuras de la madrugada, los que han pedido algo con toda la fe que tenían y se han encontrado con ese muro de silencio, esos saben exactamente de qué hablo. Y la pregunta que se hacen, la pregunta que yo también me he hecho, es ¿por qué precisamente en ese momento? ¿Por qué cuando más se necesita la respuesta, el silencio es más completo? La explicación habitual, la teológica, es que Dios responde pero a su manera, que el silencio es una forma de respuesta, que Dios tiene planes que nosotros no podemos ver desde donde estamos, que la fe consiste exactamente en confiar cuando no hay señal visible. Es una explicación que respeto, pero no es la que me interesa hoy. La que me interesa hoy viene de un sitio diferente, viene de la neurociencia y de un físico que vivió en Princeton. Voy a necesitar que me acompañen en un pequeño rodeo científico, no largo, pero necesario. El cerebro humano tiene estados, no es un sistema que funciona igual en todo momento. Hay estados de alerta, estados de reposo, estados de miedo, estados de concentración, y cada estado activa circuitos distintos y suprime otros. Andrew Newberg, que es neuroteólogo en la Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia, lleva décadas estudiando lo que ocurre en el cerebro durante la oración y la experiencia religiosa. Sus estudios más recientes, publicados entre 2024 y 2025, han documentado con mucha precisión qué regiones del cerebro se activan cuando alguien reza de manera genuina. Las regiones principales son el córtex prefrontal dorsolateral, que es la parte del cerebro asociada con el pensamiento complejo, la reflexión profunda y la capacidad de percibir matices, y la ínsula anterior, que procesa la experiencia interna, la resonancia emocional, la sensación de conexión con algo más grande que uno mismo. Esas dos regiones juntas, activas y coordinadas, parecen ser el sustrato neurológico de lo que los creyentes describen como experiencia de contacto real con Dios. No la oración mecánica, el rosario recitado sin pensar, la oración que se siente como conexión. Pero hay un problema, hay una condición bajo la cual esas regiones se inhiben de manera significativa. El nombre técnico es activación del eje HPA, hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales. El sistema que el cerebro activa cuando detecta una amenaza real o percibida. Cuando ese eje se activa, libera cortisol y adrenalina. El cuerpo entra en modo de alerta, y en modo de alerta, el córtex prefrontal, la ínsula anterior, las regiones que Newberg identifica como el sustrato de la experiencia religiosa profunda, se suprimen parcialmente. No desaparecen, pero se reducen, se vuelven menos accesibles. La señal que pueden procesar se vuelve más débil. Piensen en lo que esto significa, el llanto más profundo, el tipo de llanto que ocurre en los momentos de crisis existencial, esas noches de hospital, ese momento de diagnóstico, ese instante en que la vida se rompe. Ese llanto es exactamente el tipo de estado que activa el eje HPA. Cortisol alto, adrenalina alta, el cerebro en modo de alerta máxima. Y en ese estado preciso, el cerebro literalmente reduce su capacidad de percibir las respuestas más sutiles. No porque Dios calle, sino porque los circuitos receptores están parcialmente inhibidos por el estrés. Es como intentar escuchar una conversación susurrada en una habitación donde hay una alarma sonando. La conversación puede existir,
El problema es que la alarma está ocupando exactamente las frecuencias que necesitarías para escucharla. Cuando vi este dato por primera vez, me quedé mirándolo un rato largo. Porque si es cierto, si la neurociencia está describiendo algo real sobre cómo funciona el cerebro en crisis, entonces la experiencia del silencio de Dios no prueba que Dios calle. Prueba que el cerebro, en ese estado, no puede procesar lo que normalmente podría procesar. La pregunta que uno se hace en esas noches, ¿por qué Dios no me responde precisamente ahora?, puede tener una respuesta que ningún catecismo ha formulado de esta manera. No es que Dios no responda, es que tú, en ese estado, no puedes recibirlo. Sé que eso puede sonar frío, como si estuviera reduciendo algo que la gente vive como experiencia espiritual profunda a química cerebral. No es eso lo que quiero decir. La química cerebral es el mecanismo, no la explicación última. El hecho de que el cerebro tenga circuitos para la experiencia religiosa no prueba que Dios no exista, del mismo modo que el hecho de que el cerebro tenga circuitos para percibir el color rojo no prueba que el color rojo no exista fuera del cerebro. Lo que sí cambia es la pregunta. Pero antes de llegar a la pregunta nueva, necesito hablar de algo que encontré en los papeles de Ernst Strauss. Ernst Strauss fue el asistente matemático de Einstein en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton entre 1950 y 1955. Trabajó junto a Einstein casi a diario durante 5 años. Le ayudaba con los cálculos de la teoría del campo unificado, ese proyecto que Einstein nunca terminó, y dejó algunos de los testimonios directos más interesantes que tenemos sobre cómo era Einstein en el trabajo. Strauss describió algo sobre el proceso de Einstein que me parece extraordinariamente relevante para lo que estamos hablando. Describió que Einstein pasaba horas, a veces días enteros, en silencio completo antes de un avance. No pensamiento activo visible, no pizarras llenas de ecuaciones. Silencio. Silencio que a veces ponía incómodo al propio Strauss, que no sabía si Einstein estaba trabajando o simplemente ausente. Y Strauss citó algo que Einstein le dijo sobre eso. Le dijo que hablar interrumpía algo que el silencio estaba construyendo, que había un estado específico de quietud mental en el que la comprensión podía ocurrir, que si uno interrumpía ese estado antes de que lo que se estaba construyendo terminara de construirse, se perdía y no se recuperaba fácilmente. Hablar interrumpe algo que el silencio está construyendo. Einstein no era creyente en el sentido convencional. Ya hablaremos de eso. Pero Einstein había descubierto, por la vía de la física y del trabajo intelectual, algo sobre el silencio que coincide de manera llamativa con lo que la neurociencia moderna está documentando. El silencio no es ausencia de señal, es un tipo de señal que solo se puede procesar en un estado específico del cerebro. En 2024, investigadores de la Universidad de La Laguna publicaron un estudio sobre los efectos del silencio mental en la función cerebral. Lo que encontraron es que el silencio activo, el tipo de silencio que se busca deliberadamente y se sostiene en el tiempo, mejora las interconexiones nerviosas del cerebro y estimula la formación de nuevas neuronas en el hipocampo. Pero el hallazgo que más me interesa es otro. El silencio no es lo mismo que la ausencia de estimulación. El cerebro en silencio activo no está inactivo. Está en un estado de procesamiento diferente. Un estado que no está disponible cuando el cerebro está en modo de alerta o en modo de respuesta a una amenaza. Los investigadores de La Laguna lo describen en términos neurológicos. Yo lo describiría de otra manera. Hay dos tipos de silencio. El silencio que ocurre porque no pasa nada, el silencio pasivo, el silencio del vacío, y el silencio que construye algo, el silencio activo,
el silencio que Einstein necesitaba antes de un avance, el silencio que Newberg asocia con la experiencia religiosa profunda. El problema es que el silencio de Dios en una noche de crisis se percibe como silencio pasivo, como ausencia, como vacío que confirma el abandono. Pero puede ser silencio activo, silencio que está construyendo algo, silencio que requiere exactamente el estado que el llanto más profundo hace imposible. Y Einstein, ¿qué tenía que decir sobre Dios? Necesito ser cuidadoso aquí, porque Einstein es uno de los personajes históricos más citados incorrectamente en relación con la religión. Hay centenares de citas falsas atribuidas a Einstein sobre Dios. Las he visto en imágenes en Internet, las he escuchado en homilías, las he encontrado hasta en libros de divulgación que deberían saber mejor. El Einstein real es más complicado y más interesante. En 1932, Einstein grabó un texto en audio para la Liga Alemana de Derechos Humanos. El texto se llama Mein Glaubensbekenntnis, que se traduce como Mi credo o mi profesión de fe. La grabación existe. Se puede escuchar. Es uno de los documentos más directos que tenemos sobre lo que Einstein creía. Y en ese texto, Einstein describe la experiencia religiosa genuina como el contacto con algo que la mente humana nunca puede penetrar por completo. No claridad, no respuesta, no instrucción divina descifrable. El contacto con algo que la mente humana nunca puede penetrar por completo. Einstein no habla de Dios como interlocutor. Habla de Dios o de lo que sea que Einstein llama Dios, como un misterio impenetrable que produce asombro. No hay conversación posible con ese Dios. No hay petición que pueda formularse de manera que ese Dios la entienda en los términos en que nosotros la formulamos. Hay una realidad que excede el lenguaje humano y ante la que el lenguaje, incluso el lenguaje de la oración, es insuficiente. El silencio, en el marco de Einstein, no es fallo de comunicación. Es la textura natural de aquello que excede el lenguaje. Y 13 años después, en 1947, Einstein escribió una carta a Max Born. Born era físico, amigo de Einstein de décadas, uno de los protagonistas del debate sobre la mecánica cuántica que ocupó a Einstein los últimos 30 años de su vida. Einstein en esa carta escribió la frase que todos conocen: no puedo creer que Dios juegue a los dados con el universo. El contexto habitual de esa cita es el debate sobre la aleatoriedad en la mecánica cuántica. Pero hay algo en la imagen que Einstein usa que va más allá del debate técnico. Un Dios que no juega a los dados, un Dios que opera por ley, no por intervención puntual, no por respuesta individual a peticiones específicas, por ley, por estructura permanente. El Dios de Einstein habla, pero habla en un idioma que no es el idioma de la oración peticionaria. Habla en el idioma de las leyes del universo. Habla de manera constante, permanente, sin pausa, sin silencio, en la física que mantiene el cosmos funcionando segundo a segundo. El problema es que ese idioma no consuela en crisis. No consuela que la gravedad siga siendo la gravedad cuando acabas de recibir un diagnóstico. No consuela que la velocidad de la luz siga siendo exactamente 300.000 kilómetros por segundo cuando estás sentado en la UCI de un hospital a las 3 de la mañana. El Dios de Einstein habla siempre, pero habla en la frecuencia equivocada para los momentos en que uno más lo necesita. Y esa brecha, la brecha entre el Dios que habla siempre en el idioma de la ley y el ser humano que necesita ser escuchado en el idioma del dolor. Esa brecha es exactamente donde vive el espectador que busca ese video en Internet. Ahora necesito volver a lo que Newberg encontró, pero con un ángulo diferente. Hay algo más en su investigación que no mencioné antes y que me parece crucial. Newberg ha estudiado también los retiros de silencio y oración contemplativa,
los que se hacen en comunidades monásticas, los que hacen personas laicas en centros de meditación, los de la tradición ignaciana que muchos católicos españoles conocen. Lo que encontró es paradójico. La oración contemplativa, la oración que no habla sino que escucha, la oración del silencio activo, produce efectos neurofisiológicos positivos, mayores, que la oración peticionaria activa. El cerebro responde más profundamente a escuchar que a hablar. La oración que dice, ¿qué necesito? Y por favor dámelo, activa los circuitos de manera diferente a la oración que dice, aquí estoy, en silencio, dispuesto a recibir lo que sea que haya que recibir. No porque la oración peticionaria sea menos válida, sino porque hay un umbral de intensidad emocional por encima del cual el cerebro pierde acceso al procesamiento sutil. Y en los momentos de mayor crisis estamos generalmente por encima de ese umbral. La paradoja verificable, la paradoja que la neurociencia está documentando con datos es esta. El silencio intencional, el silencio elegido, genera más resonancia que hablar a Dios en estado de crisis. El silencio de Dios podría ser, paradójicamente, la condición para que la escucha ocurra. Pero para convertir el silencio de Dios en silencio elegido y no en abandono percibido, se necesita algo que no es fácil tener en una noche de crisis. Se necesita cambiar la pregunta. Déjenme contarles qué pasó con aquella tarde en la iglesia de Valladolid. Muchos años después, cuando ya llevaba décadas dando clases de física, uno de mis alumnos, un chico de tercero que se llamaba Marcos, preguntó en clase algo que me tomó por sorpresa. Habíamos terminado un bloque sobre relatividad especial, estábamos recogiendo, y Marcos, con esa honestidad directa que tienen algunos estudiantes, levantó la mano y preguntó, Ernesto, ¿usted cree que Einstein creía en Dios? Me quedé un momento callado, no porque no supiera la respuesta, la sabía. Podía haberle dado la respuesta académica correcta en 30 segundos, pero me quedé callado porque la pregunta me llevó, sin ninguna razón que pudiera explicar en aquel momento, a aquella tarde de la iglesia con la lluvia y los apuntes mojados y ese silencio que no supe nombrar. Le dije a Marcos que Einstein creía en el orden del universo, que ese orden lo llenaba de asombro, que ese asombro era su forma de religión, y que esa forma de religión no incluía un Dios personal que respondiera a peticiones individuales, pero tampoco incluía la convicción de que todo era solo materia moviéndose sin significado. Marcos asintió, y luego dijo, pero eso no responde si usted cree. Y no respondí, porque no sabía exactamente qué responder. Llevo años dándole vueltas a lo que Marcos preguntó. Lo que sé es esto. Hay una diferencia entre lo que ocurre en el cerebro de alguien que está gritándole a Dios en una noche de crisis y lo que ocurre en el cerebro de alguien que se sienta en silencio, en una iglesia vacía o en su despacho o donde sea, y simplemente permanece, no pidiendo, no exigiendo, no formulando la petición en los términos más conmovedores posibles, simplemente permaneciendo, con el silencio, sin intentar convertirlo en otra cosa. El cerebro en ese estado, el cerebro que ha bajado del nivel de alerta al nivel de quietud, tiene acceso a circuitos que el cerebro en crisis no tiene. Y esos circuitos son los que Newberg asocia con la experiencia de conexión real. Eso no resuelve el dolor de una pérdida, el dolor de un diagnóstico, el dolor de una vida que se rompe. Ese dolor no se resuelve con neurociencia, no se resuelve con física, no se resuelve con nada que yo pueda decirles en un video. Pero la pregunta sí puede cambiar. La pregunta que uno se hace en la noche de crisis es esta: ¿por qué Dios no me responde? Es una pregunta que asume que Dios responde o no responde, que la respuesta debería ser audible, perceptible, verificable de algún modo, que el silencio es evidencia de ausencia. La pregunta diferente
La que la neurociencia y lo que Einstein entendía sobre el silencio abren es esta. ¿Qué necesita mi cerebro para poder recibir lo que puede que ya esté ahí? Esa pregunta no resuelve si Dios existe. No cierra la pregunta teológica. No convierte la experiencia del abandono en algo que no duele. Pero cambia la dirección en que uno mira. En lugar de mirar hacia afuera y esperar que Dios resuelva el problema de la comunicación, uno mira hacia adentro y se pregunta qué condiciones necesita crear en sí mismo para que la comunicación sea posible. Y ahí está la paradoja, que la tradición contemplativa lleva siglos señalando sin tener el vocabulario neurocientífico para explicarla. Los místicos siempre supieron que el silencio no es la ausencia de Dios, que el silencio verdadero, el silencio activo, es exactamente donde Dios se encuentra. Que las noches oscuras del alma que describen los contemplativos no son experiencias de abandono. Son, paradójicamente, momentos de proximidad tan intensa que supera la capacidad del lenguaje y de la percepción ordinaria. Elías, en el primer libro de los Reyes, espera a Dios en la cueva del monte Horeb. Pasa el viento huracanado, pasa el terremoto, pasa el fuego, y Dios no está en ninguno de esos fenómenos estrepitosos. Dios está en el sonido de un silencio delicado. En la versión española de la Biblia, algunas traducciones dicen la voz del silencio suave. La voz del silencio suave. Eso no tiene ningún sentido en el idioma ordinario, una voz del silencio. Pero tiene todo el sentido cuando uno entiende que hay un tipo de señal que solo existe en ausencia de ruido. Un tipo de señal que el cerebro en modo de alerta no puede captar. Un tipo de señal que Einstein necesitaba el silencio de Princeton para poder construir. Hay algo que Ernst Strauss contó sobre Einstein que pienso con frecuencia. Strauss describió que en uno de esos periodos de silencio prolongado, de esos que ponían incómodo al propio Strauss, después de casi 3 días sin resultados visibles, Einstein entró en el despacho donde Strauss estaba trabajando, se sentó, y en cuestión de minutos empezó a escribir ecuaciones con una velocidad y una claridad que no tenía antes. Como si el silencio hubiera estado construyendo algo que en ese momento simplemente se había completado. Strauss le preguntó más tarde qué había pasado, y Einstein le dijo que no lo sabía exactamente, que era como si hubiera algo que solo podía ocurrir cuando el pensamiento se detenía. Como si el avance requiriera que la mente dejara de insistir para que algo diferente pudiera ocurrir. El avance requería que la mente dejara de insistir. Cuando más insistimos en escuchar la respuesta, cuando más activamente buscamos la señal de Dios, cuando más desesperadamente gritamos en la noche de crisis, puede que estemos creando exactamente las condiciones que hacen la señal imperceptible. No porque Dios se aleje de quien más lo necesita, sino porque el cerebro en estado de búsqueda desesperada está en el modo equivocado para recibir lo que puede que esté allí. Sé que esto es difícil de aceptar en el momento de la crisis. No estoy diciendo que en las noches más oscuras haya que dejar de gritar y ponerse a contemplar serenamente. El grito también es oración. El llanto también es oración. La desesperación también es una forma de estar con Dios, quizás la más honesta que existe. Lo que sí creo es que hay algo útil en entender por qué el silencio llega precisamente cuando más duele. No como señal de abandono, como señal de que el cerebro está en el estado que hace imposible la recepción. Y que cuando ese estado cambie, cuando la crisis baje de nivel y el cortisol empiece a descender y el córtex prefrontal vuelva a estar disponible, puede que lo que parecía silencio se revele como algo diferente, no como respuesta al estilo de pregunta contestada, sino como presencia que estaba allí durante todo el tiempo. Déjenme volver a Einstein una última vez. En el Mein Glaubensbekenntnis de 1932,
Einstein dice algo que nunca he olvidado desde que lo leí. Dice que lo más bello que podemos experimentar es el misterio, que es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Y que quien no conoce esa sensación, quien no puede maravillarse, quien no puede asombrarse, está muerto en vida. El misterio como fuente de todo lo que vale la pena, no la respuesta. El misterio, un Dios que respondiera de manera clara, articulada, verificable, todas y cada una de las peticiones humanas en el momento preciso en que se formulan, sería un Dios que ha perdido exactamente lo que Einstein consideraba su esencia. Sería un Dios que ha dejado de ser misterio para convertirse en servicio de atención al cliente. Ese Dios, el Dios servicio, Einstein no lo quería. Y creo que en el fondo, aunque no lo admitamos en las noches de crisis, tampoco es el Dios que queremos la mayoría de nosotros. Lo que queremos es algo más complicado. Queremos un Dios que sea real, que no sea una proyección de nuestras necesidades ni una ficción consoladora. Queremos un Dios que sea verdadero, incluso cuando eso resulta incómodo, incluso cuando eso significa que no siempre responde como esperábamos. Y ese Dios, el Dios real, el Dios que excede el lenguaje humano, que habla en el idioma de las leyes del universo y en el idioma del silencio activo, ese Dios tiene una característica que el Dios servicio no tiene. Tiene la textura de algo real. Voy a cerrar donde empecé, en esa iglesia de Valladolid, un martes de noviembre, con los apuntes mojados y los pies fríos y sin ninguna intención de que pasara nada. Volví a esa iglesia hace unos años, no porque pensara en aquel martes de noviembre de 1985 específicamente. Volví porque pasaba por ahí y la puerta estaba abierta y hacía frío. Me senté en el mismo banco del fondo. No recé. Tampoco soy muy de rezar en el sentido convencional. Me senté. Estaba callado. El silencio de aquel sitio seguía siendo el mismo. Esa densidad particular, esa sensación de silencio activo que a los 22 años no supe nombrar. Y pensé en todo lo que había pasado en los 40 años entre una visita y otra, en los alumnos, en los años de física, en las noches en que yo también me pregunté si había algo, en los momentos en que la vida no tenía el aspecto que uno querría que tuviera, en los silencios que habían dolido. Y pensé en Einstein, en ese hombre que no creía en el Dios personal, que encontraba ingenua la idea de un Dios que responde peticiones individuales, pero que también escribió que lo más bello que podemos experimentar es el misterio, que también necesitaba el silencio para que el avance ocurriera, que también encontró a su manera que hay algo que solo se construye cuando uno deja de insistir. La pregunta del título era, ¿por qué Dios guarda silencio cuando más lloramos? Y la respuesta que llevo semanas dando vueltas, la respuesta que la neurociencia y los papeles de Strauss y el Mein Glaubensbekenntnis de Einstein me han dejado, no es la que esperaba cuando empecé a pensar en todo esto. No es que Dios guarde silencio. Es que el cerebro en el estado del llanto más profundo ha cerrado temporalmente los canales por los que esa señal podría llegar. Y la pregunta que cambia todo no es ¿por qué Dios no me responde? Sino ¿qué necesita mi cerebro? ¿Qué necesito yo para poder recibir lo que puede que ya esté ahí? Esa pregunta no tiene respuesta fácil. No tengo instrucciones de 5 pasos. No tengo protocolo garantizado. Tengo lo que tengo. 40 años de física, unas cuantas noches oscuras, muchos libros leídos en este despacho con la lamparita de escritorio, y la memoria de 2 silencios en la misma iglesia de Valladolid con 40 años de distancia. El silencio de los 22 años que no supe nombrar, el silencio de los 62 que tampoco sé nombrar del todo, pero que ya no me parece vacío. Eso es lo que tengo. Y esta noche, antes de que se duerman, háganme un favor. Si hay un silencio que les ha estado doliendo,
un silencio de esos que se interpretan como abandono. Intenten por un momento no preguntarle por qué calla. Intenten preguntarse qué necesita su cerebro, qué necesitan ustedes para poder escuchar en otro estado. No prometo que la respuesta llegue de inmediato. No prometo que llegue de la manera que esperan, pero la pregunta diferente abre un espacio que la pregunta original cierra. Y ese espacio, por lo menos, es un sitio donde algo puede empezar a construirse. Cuídense esta noche y no dejen de hacerse preguntas.